presentarnos primero al Nacho, Ignacio Zamora. Em, eh, Dale, Nacho, ¿Presento, preséntate no? tú. ¿Sí? Ya. Chiquillo, yo soy Ignacio Zamora, soy estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, bueno, creo que todos somos de la Universidad Diego Portales, y eso, soy estudiante de tercer año, hay muchos cabros acá que los conozco como de cara, de nombre, si alguna vez he hablado con ellos, y eso, soy el que va a exponer hoy día todo este tema, y el que va a estar a cargo de toda la serie de ciclos que se van a hacer en cuanto a R, y específicamente ciencia de datos en R. Eso. Ya. Nada, bueno, yo soy Bárbara Yáñez, estoy en mi segundo año de Ingeniería Comercial de la Universidad de Portales. em, y nada, pues yo voy a moderar hoy día, así que primero que todo, Nacho le va a empezar a explicar un poquito sobre DS4S, nuestra nueva comunidad, así nuevita, nuevita, en qué consiste esta y después vamos a pasar a lo que venimos, pues, al R. Ya, cualquier cosita, si tienen dudas, esto es un ambiente de confianza, total confianza, ustedes pregunten. em, bueno, y ojalá sean cortitas las dudas, pero si son muy largas y están muy complicados, pueden esperar hasta el final y nos quedamos un ratito con ustedes y lo ayudamos. Y la cosa es que entiendan completamente lo que estamos viendo y al final somos todos compañeros, pues. No es como alumno, profe, sino que compañero, compañero y panas. Va a haber toda la confianza para que en cualquier momento pregunte o también por el chat. Yo voy a estar viendo el chat todo el rato y cualquier cosa yo voy a estar hablando con Nacho. Así que eso, ¿ya? Súper. Eso, chiquillos. O sea, la idea es que puedan participar. Si tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de poder abrir el micrófono en cualquier momento, aunque sea si me interrumpen o algo. Esta es una serie de ciclos que es idealmente a modalidad de taller. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar de lo más básico, que en este caso es R, y la idea es que vayan haciendo paso a paso lo que se haga en este taller. ¿Sí? El taller está pensado para alguien que literalmente ni siquiera tiene instalado R, que es la situación de muchos. Lamentablemente es la causa de por qué estamos haciendo esta clase de ciclo. ¿Sí? Eso, el ciclo está hecho para una hora. Al final del ciclo vamos a dejar una media horita, un tiempo para aquellos que quizás tuvieron algún problema durante el ciclo, para poder solucionarlos de manera un poco más personal y que no se queden dando bote. ¿Ya? Que no es la idea, es como lo que menos buscamos. Y bueno, el propósito principal de todo esto es llegar a apoyar un poco a la comunidad, a la comunidad universitaria, que se ha visto muy afectada tanto por el tema de clases online como por temas personales que han surgido eh, a causa también de la pandemia y ese tipo de cosas. ¿Ya? Esta clase de ciclo es totalmente gratuito y tenemos apoyo de distintas comunidades que nos motivaron también a realizar este tipo de cosas. Así que eso, siéntanse en total libertad de participar y, y eso, y a darle. Bueno, explicarles un poco quiénes somos. Va a durar súper poquito toda esta parte, no más de 10-15 minutos. Nosotros somos Data Science for Students, un juego de palabras un poco el nombre, y somos una comunidad que nació hace muy poquito en busca de la solución a la problemática de una comunidad universitaria que estaba muy deficiente en ámbitos de programación. ¿Sí? Veíamos que había muchos estudiantes, compañeros nuestros, compañeros que estaban a punto de egresar y compañeros nuevos de primer año que tenían muchos problemas en ámbitos de programación. ¿Sí? Producto de las clases online también o producto de algunos sistemas de aprendizaje, no han podido aprender muy bien, también afecta el tema de sus ambientes de trabajo desde las casas, dispositivos, etcétera. Y a través de esta serie de ciclos, nuestro propósito es poder ayudarlos y el propósito también de esta comunidad es llegar a ese tipo de estudiantes y poder apoyarlos en todo el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Somos una comunidad que se centra principalmente en la programación y en la ciencia de datos. Quizás es un término que al principio no les suene mucho, pero a medida que avancemos en el ciclo les va a empezar a sonar más e incluso quizás les interese muchísimo. ¿Ya? Nosotros tenemos una página web, actualmente no tenemos Instagram. Tenemos Instagram, pero está en construcción. Y nuestra página es ds4s.org.
en esa página hay una sección de noticias donde ustedes pueden ver cada cosa que cuando nosotros hagamos un ciclo, ideas o noticias de relevancia en cuanto a tecnología. Hay una parte de repositorio donde nosotros vamos a subir todo el contenido que puedan usar, ya sean guías, bases de datos, etcétera, y todo el contenido que se va a usar a lo largo del taller y el ciclo. Y lo más importante, hay un foro, y ese foro es de verdad que muy importante porque ahí va a ser el principal canal de comunicación entre nosotros, como organización de DS4S, y ustedes. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan un problema, una duda, eh, tengan alguna problemática en relación a programación, ustedes puedan sentir la libertad de ir a ese foro y poder contactarse con nosotros para nosotros poder ayudarlos. ¿Sí? Eso es como mayormente a lo que nosotros nos dedicamos, que es DS4S. Y bueno, es como la visión que tenemos. Estamos recién empezando y esta es como la primera, la primera serie de ciclos que nosotros vamos a hacer. Y de que a largo plazo tenemos la idea de hacer un montón de cosas más. ¿Sí? Seminarios, ciclos, no solamente de R, sino también de Excel o de otras herramientas que pueden ser relevantes para desenvolverse en un futuro mercado laboral o solucionar problemáticas cotidianas también. ¿Sí? Y bueno, lo mismo aquí, esto es lo que se va a ver en los ciclos. El ciclo número 1, que es el ciclo de hoy día, vamos a ver algo súper básico. Nosotros hemos dicho que nos estamos poniendo en la situación de alguien que no sabe R, ¿sí? Alguien que nunca ha escuchado la palabra R, o si la ha escuchado quizá, quiere empezar a introducirse, no sé, pasó también la situación de que antes nosotros ocupábamos R Cloud, lo usábamos en estadística, y ahora R Cloud es de pago, entonces estamos en la obligación de instalar R y RStudio, y eso también ha problemado a algunos estudiantes a poder desenvolverse en las aulas virtuales. ¿Sí? Vamos a hacer la instalación de R y RStudio el día de hoy. Vamos a hacer una introducción a R, y algo súper importante es el tema de GitHub. ¿Sí? GitHub es una plataforma que quizás no les suene ahora, pero es una plataforma que están haciendo hoy en día y es súper relevante para el tema de programación en el futuro. ¿Sí? Entonces es una herramienta que queremos empezar a implementar desde ya y que de verdad les va a servir muchísimo cuando salgan de la universidad. Pueden usarlo incluso de portafolio y cuando muestren sus trabajos, o si quieren exponer algún tipo de datos, algún tipo de bases de datos o algún proyecto. Bueno, están los otros ciclos, el ciclo número 2, donde ya se ven un poco las funciones en R, la manipulación de bases de datos de manera muy profunda. El ciclo 3, que van a ser solamente visualizaciones y gráficos. Y el ciclo número 4, que va a ser la creación de reportes en R Markdown. ¿Sí? A medida que avancemos en el ciclo van a explicar detalladamente qué son los términos, por ejemplo, de cómo manipular una base de datos, cómo crear un R Markdown, que igual es súper importante. Y eso. Sí. Y bueno, quise aprender a lo largo de estos ciclos. Son 4 ciclos principalmente. Y la idea principal, o sea, el objetivo principal es tener las capacidades necesarias para desarrollar un análisis básico en base a un reporte en R Markdown. ¿Sí? La idea es que cuando uno termine este ciclo ya tenga las capacidades básicas, una base de la cual sostenerse en cuanto a conocimientos en R. Y bueno, eso sería como en general el ciclo como tal. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Y empezamos ya de lleno con lo que es R y RStudio. Y vamos de a poquito ya a darle. Y eso. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer preguntas por el chat y nosotros vamos a esperar, vamos a dar, no sé, al menos un lapso de 2 minutos para que vayan avanzando juntos con nosotros. ¿Ya? Sí, van a estar disponibles en la página web. Va a estar disponible para todo el que quiera ver de nuevo y eso. Así que no duden en preguntar, si quieren también pueden levantar la manito. Vamos a estar respondiendo todas sus dudas y al final, con confianza, denle nomás. Eso. Sí. Bueno, vamos a empezar primero con... Uy, ¿qué pasó?
Vamos a empezar primero lo que es R. ¿Sí? El término R, hay mucha gente que se confunde. Hay una confusión de lo que es R y RStudio. ¿Sí? Hay mucha gente que va directamente a decir, voy a descargar RStudio, y va directamente a la página, lo descarga, y resulta que cuando lo descarga le manda error. Ya, lo cual es algo súper normal, porque es como lo que más nos suena. Y por otro lado, cuando nosotros descargamos R solamente, resulta que es algo totalmente distinto a lo que hace el profesor en clase. Es un programa súper feo y que en realidad no tiene pinta de tener de RStudio. Entonces lo primero que tenemos que hacer, identificar, o sea, saber que R es algo totalmente distinto a RStudio. ¿Sí? R es un programa, es un motor de programación que nos ayuda a realizar funciones en relación a estadística. ¿Sí? Explicándolo algo muy, muy básico, es el motor que nos va a ayudar a ejecutar todas las funciones que nosotros vamos a realizar después. Por otro lado, RStudio es el ambiente de trabajo donde nosotros vamos a trabajar R. Sí, es como, por ejemplo, si RStudio fuera el auto y R como tal fuera el motor. ¿Sí? Ninguno de los dos puede funcionar por sí sola. Bueno, R, el motor, sí puede funcionar por sí solo, pero teniendo RStudio, uno se puede desempeñar de mejor manera. Sí, entonces lo que vamos a hacer primero, y vamos a ir a la página que está acá. Ya. Esta página. Les voy a dejar este link. Y la idea es que puedan ir a la página directamente, pensando en que ustedes no tienen R. Lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Y se está compartiendo, ¿no? Sí, lo compartiste súper. Súper. Se ve ahora bien, ¿no? ¿Se ve, Barbie? Se ve, confirmadísimo. Ya, esta es la página. Bueno, cuando les vayan al link que les acabo de mandar en el chat, les va a aparecer esta página, que es la página oficial de R como motor como motor de programación. Sí, tenemos distintas opciones para descargarlo. En caso de que tengan Mac, lo descargan de acá. En caso de que tengan Linux, de acá. Y en caso de que tengan Windows, lo descargan de acá. ¿Ya? En este caso, como yo tengo Windows, aprieto Windows. Y este es un paso muy importante. Tienen que descargar esta que dice base. O pueden ir directamente acá que dice install R por primera vez. ¿Sí? Bueno, aquí se explica todo lo que... las versiones un poco, si uno se detiene a leer. Pero lo que nos interesa es este link. Entonces lo apretamos y debería ya descargarnos el instalador. Sí, bueno, les va a descargar un WinRAR. O sea, no un WinRAR, sí, el instalador se los va a descargar. Y ustedes pueden ir ahí e instalarlo, la idea es que lo instalen. La instalación es súper rápida. Ahora nosotros vamos a dar un lapso de 5 minutos para que lo puedan instalar. No se preocupen si se quedan un poco atrasados. Vamos a ir súper lento también después con la instalación de RStudio, para que tengan tiempo de instalarlo y establecer las configuraciones. En un inicio no tienen que mover nada, incluso la instalación es súper rápida, y tienen que dejar todo por defecto. ¿Sí? Súper. La gente que lo tiene ya instalado, no tienes que hacerlo de nuevo. Si ya lo tienen instalado está súper bien, pero pedimos que igual tener un poco de paciencia a aquellos que no lo tienen instalado para que puedan ir acorde al taller, al ciclo, y no se confunden. ¿Sí? Eso sería. Vamos a dar unos minutos para que lo puedan instalar. Por cierto, si en algún momento se atrasa, no se quedan pegados o tienen un error, no se preocupen, no se desesperen. Está la grabación, o sea, el taller está siendo grabado para que en cualquier momento después la puedan
ver o puedan analizar la repetición. Opciones de instalación. Y lo puedes cargar igual. Subo volumen. Hay actualizaciones, sí, hay actualizaciones, pero se actualizan solas. Si tienes ya una versión del año pasado y tienes otra ahora, no tienes que preocuparte en ese sentido, porque R está conectado, y eso también es una ventaja de R, está conectado con lo que es el servidor original, entonces cuando sale una nueva versión, se instala sola. Sí, no hay problema en ese sentido. De hecho, preguntaron también como opciones de instalación. Sí, ese también lo vi. Lo voy a abrir aquí un poquito, no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Y si el archivo se Pero guarda tal como se descarga o se cambia algo. Hay que guardarlo. no se cambia nada, simplemente se Sí, tal descarga, cual. sobre todo el ejecutador. Oye, mientras tanto, que ya, R pues, sirve para graficar datos y cosas así, pero ¿cuál es la diferencia entre graficar datos con R y con Excel? ¿Qué no se podría hacer con Excel? Ya mira, eh, ambos sirven para graficar datos, son ambos graficadores de datos. Sin embargo, eh, R está más dirigido al procesamiento de datos. Sí, por ejemplo, si tú quieres limpiar una base de datos, si tú quieres manipularlo, y esto va más allá de lo que es Excel, porque Excel sirve como una planilla y tiene un montón de funciones que se pueden hacer en R. Sin embargo, R tiene un nivel de procesamiento un poco más detallado. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes que apretar literalmente las instrucciones se dejan todos por defecto, no tienes que preocuparte por eso. Apretarle a todo que sí. Bueno, como lo decía, la diferencia entre Excel, bueno, R es una herramienta que no solamente sirve para visualizar datos, sino que sirve para procesarlos, sirve para otras herramientas de quizás inteligencia artificial. Para lo que nosotros vamos a ver que es ciencia de datos, sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de modificar datos muy específico. ¿Sí? El término Big Data, que son datos, o sea, son bases de datos con un muy alto flujo, cuesta mucho procesarlos en Excel, o muchas veces Excel no tiene las funciones suficientes para poder procesarlo, y R es mucho más fácil. Sí, sí queda como... Puedo como aportar que al final en el Excel no se ve tanta información a profundidad como lo que se va a ver en el R, donde vamos a tener que usar un lenguaje de programación y donde vamos a poder hacer un montón de cosas más que en el Excel. Y otra cosa, mientras tanto también, es que igualmente acá como que se les pueden dar, por ejemplo, no sé, en una encuesta ya votó que sí o que no o que otra cosa, entonces a esa respuesta uno les puede dar como una función, pues, ¿cierto? Como opciones y cosas así. Esa es como también una diferencia, ¿no? No sé si se entendió la pregunta. O sea, te refieres a las bases de datos de la encuesta, ¿o no? Claro, claro que sí, no sé que no sabría cómo hacer la pregunta en realidad, pero no importa. Sí, o sea, ahí donde te dice la carpeta. Sí, o sea, en la de R escrito, o sea, ¿dónde está? ¿Esta? Si eso todo, dejarlo todo tal cual, no hay problema. ¿Sí? Esa es dejarlo tal cual. Nosotros recomendamos que sea tal cual como viene por defecto, porque en caso de que cuando instalen nuevas versiones no va a tener problemas para actualizarlo. ¿Sí? Y... sí, ya. Bueno, volviendo un poco a lo que habíamos conversado. Y lo que acabamos de hacer es instalar el motor. ¿Sí? Acabamos de instalar lo que a nosotros nos va a ayudar
a programar en esto de R. Ya por otro lado, claro, tenemos el motor, pero no tenemos el auto. ¿Cómo hacemos que el motor funcione si no tenemos el auto, no tenemos una interfaz que nos ayude a poder hacer correr R? Para eso, podemos ocupar RStudio. No me registra esto. No me lo registra. Bueno, pero podemos entrar directamente. Y si ustedes se van a su navegador, y literalmente descargar RStudio. Y nos vamos al primer link, que sería este. Download de RStudio IDE, que será la plataforma donde nosotros vamos a descargarlo. ¿Te podéis compartirlo por aquí, por favor? Sí, claro, espera, voy a ir al link primero. Ya. A descargar el link, aquí está. Control C. El link que les mandé, la idea es que lo puedan descargar también directamente acá. La instalación es mucho más fácil, incluso es mucho más lenta, o sea, mucho más rápida que R.data, lo que acabamos de instalar. Y eso, lo apretan acá, a donde dice download R for Windows. Y lo descargan. Y se empieza a descargar, ¿ya? Ahora, este R for Windows es el principal, porque es el que más se usa. Pero si ustedes van más abajito, salen todas las versiones. Si tienen Windows 10, si tienen Mac. En el caso de que tengan Linux, también hay una versión, no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era la verdad. Pero en caso de que tengan Mac, esta es la última versión. Y en caso de que tengan Windows 10, pueden ir directamente a este botón o lo pueden descargar de acá. Sí, que sería este. Si vamos a esperar de nuevo un par de minutos, unos 5 minutos para que lo puedan descargar. Y eso. Cualquier cosita, pregunten, consulten. Aquí estamos nosotros y si no quieren hablar, por el chat nomás. Así que en este momento vamos a ayudarlos. Bueno, aquí está lo que es el instalador de RStudio. Ya, a mí no me deja instalarlo porque ya lo tengo instalado y lo estoy corriendo ahora mismo. Lo tengo abierto para lo que es la presentación. Pero debería salirle el mismo instalador que les apareció, que les debió haber aparecido antes con R. Nacho, Y no debería haber problema en eso. ¿Mm? pusieron en elegir carpeta, ¿qué se pone? No, eso viene por defecto. Independientemente de la carpeta donde tú lo pongas, no debería haber problema. ¿Ya? Así que puedes ponerlo, te recomiendo que lo pongas todo como viene. Y hay situaciones en que tu computador identifica también dónde está instalado R, dónde lo instalaste originalmente R. Entonces también te lo redirecciona, entonces te hace todo automático. No habría problema en eso. Lo ideal es que no muevan nada. Sí, todo por defecto. Ahora, aquí hay varias versiones, la que nosotros estamos usando es la versión gratis, desktop, pero hay distintas versiones
estas son para uso más comercial. ¿Por qué? Porque tienen una nube donde nosotros podemos dejar nuestros proyectos, ¿sí? Nos dan como un repositorio, una carpeta personal donde nosotros podemos ir dejando nuestras cosas, pero no es necesario, la verdad. ¿Sí? Con este es suficiente. Estaríamos entonces... Los dos programas funcionan como, es que yo igual ya en las clases ya me han pasado de cosas así, pero no entiendo mucho. Pero no entiendo si acaso como R solamente es como que funciona aparte, ¿cierto? O que sea como que igual me tengo que meter al programa o al final funciona como así solito. Cuando abre ese RStudio, dices tú. Claro, cuando yo abro RStudio, así como que no tengo que hacer absolutamente nada con R. No, nada. Incluso es automático. RStudio identifica que ya está instalado R, entonces dice, como ya está instalado R, voy a abrirlo y voy a ir directamente. Solamente tienes que instalar RStudio, Mm. digo, abrirlo. Súper. Continuamos entonces. De nuevo, si hay alguien que ya siguió un poquito pegado, que tuvo algún problema, podemos verlo al final y no hay problema. Ya la idea es solucionar todas las dudas que pueden ir surgiendo o todos los problemas. ¿Ya? Bueno, finalmente, explicar un poco lo que es GitHub. ¿Sí? GitHub es una plataforma que ha estado surgiendo hoy en día entre los desarrolladores principalmente, desarrolladores web, desarrolladores de aplicaciones, etcétera, pero también ocupa un amplio sector en el desarrollo de ciencia de datos. ¿Sí? Recordemos que ciencia de datos es todo aquello que se relaciona a la manipulación de bases de datos, transferencia de datos, servidores, etcétera. Y GitHub, en este caso, nos ayuda a nosotros. Voy a abrir GitHub. Uy. GitHub nos ayuda a tener un sistema de control de versiones. ¿Sí? Quizás no queda muy claro. Es como si fuera un Drive. Es como si tuviéramos un Google Drive, pero en vez de tener Word, PowerPoint, Excel, tenemos nuestros códigos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Podemos hacer trabajos con compañeros, podemos trabajar en grupo, en equipo. Puede que tenga un amigo que estamos trabajando en un proyecto y mi amigo esté en su casa y yo en la mía, y podamos trabajar en el código al mismo tiempo, etc. Esto ayuda mucho para trabajar de forma simultánea y es de mucha utilidad también cuando se trabaja de forma remota, ¿sí? Además de que ofrece un servicio de seguridad súper alto, o sea, nos protege los códigos en casos de hackeo o en casos de infiltrar datos. ¿Sí? En GitHub podemos crear distintos proyectos. Esto es, bueno, yo lo tengo en versión oscurita, creo. Pero esto es, ¿sí? Aquí están mis proyectos. Y esto, imagínense que estos son como... ¿Sí? Ya. Imagínense que estos son como las carpetas en su Google Drive y uno cuando entra, por ejemplo, entrar a este. Y aquí están todos los archivos, ¿sí? Ejemplo, esto solo está trabajando yo. Aquí, todo esto. Ahora, al principio puede igual verse un poco enredado o quizá intimidante, pero a medida que avancemos en el curso vamos a empezar a ocuparlo para que ustedes también lo puedan empezar a implementar. Ya, GitHub es una herramienta súper potente, que de verdad optimiza mucho cuando uno trabaja en equipo, que también tiene este problema, ¿cierto? Que no, es que ya hagamos el trabajo, pero tú tienes el código, después me lo pasáis a mí, después me lo mandáis a mí, después mejor súbelo a Drive y después yo lo descargo, etc. Y GitHub ayuda a facilitar este tipo de trabajo.
¿sí? Estos son todos los archivos que yo estoy trabajando y los he ido subiendo a medida que avanzo, ¿cierto? En este primer ciclo no vamos a ocupar GitHub porque igual tiene sus complicaciones y podría quizás enredar a mucho, pero ya quizás desde el tercer o cuarto ciclo vamos a usar GitHub y lo vamos a aplicar para que aprendan a usarlo. ¿Sí? Lo más básico. Hay ciertas funciones de GitHub que requieren programación, o sea, no avanzada, pero programación en ciertos idiomas, pero lo que nosotros vamos a hacer es súper básico y nos va a servir mucho. Nacho, ¿Sí? para ¿Dime? como complementar esto, y para los chiquillos que ocuparon Excel, aprendieron esto de programación con Excel, es el R. No sé si ya se han dado cuenta que, o se van a dar cuenta, que al final el R no se va a poder compartir y trabajar simultáneamente con las personas, sino que aunque ustedes compartan y en la versión web también compartan el trabajo, no van a poder trabajarlo de forma simultánea. Entonces, ese era como el gran problema y la diferencia que tiene R con Excel. Al final, el Excel uno puede trabajarlo de lo más bien con otras personas, pero el R no. Entonces, GitHub como que soluciona este problema. Así que por eso es mejor que aprendan a usarlo y trabajen todos juntos. Y como dijo el Nacho, en vez de estar esperando a que alguien pase el código y eso. Claro, sirve mucho GitHub en ese sentido. ¿Sí? Igual si hay alguna duda con respecto a GitHub, que GitHub igual puede ser un poco enredado en este sentido, nos podemos quedar al final. ¿Sí? GitHub preguntó a alguien si se descarga. Sí, se descarga, pero el mismo proceso que R. ¿Sí? Tenemos que descargar lo que es Git. Git es la plataforma, el motor, por así decirlo, y GitHub es como el automóvil. ¿Ya? Lo vamos a descargar en un futuro para poder usarlo, pero principalmente queríamos como explicar para qué servía y cómo nos va a funcionar. Y cómo nos va a servir para lo que queremos lograr más a futuro. Yo les dejé un link, o no lo puedo tomar. Ah, sí, sí lo puedo tomar. Les voy a dejar este link, que lo encontré súper bueno, y a mí en su momento me ayudó muchísimo a comprender lo que era GitHub cuando recién estaba empezando, y se lo recomiendo mucho, ¿sí? Si quieren investigar, es un artículo súper cortito, pero explica GitHub de una manera súper simple y de una manera súper fácil de entenderlo. Así que eso. Bueno, finalmente, ya teniendo R y RStudio, vamos al grano, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer hoy día va a ser identificar un poco lo que es R como tal, y vamos a explicar un poco de qué van a tratar los ciclos, ¿cierto? Vamos a trabajar una base de datos que se llama World Happiness Report, en este caso la versión del año 2021, el cual trata un informe mundial sobre la felicidad. ¿Ya? Esto es una base de datos real, donde trabajaron personas reales. Eso es lo que queremos también destacar acá. Esto no es un ejercicio que fue hecho para una prueba donde el profe hizo una matriz de 2x2 y metió unos datos, sino que estos son datos reales con los cuales vamos a trabajar y lo más probable es que cuando salgan al mercado laboral se encuentren con problemáticas de este estilo. ¿Sí? Bueno, el World Happiness Report es un informe el cual intenta medir la felicidad de los países a nivel mundial. Si esto lo hace a través de varios parámetros, como por ejemplo, percepción de corrupción, percepción de felicidad en cuanto a mi vida, percepción de elección de vida, percepción de gustos de trabajo, si me siento cómodo en mi lugar de trabajo, eh, percepción, eh, ¿cómo se llama esto? De apoyo del Estado, también está ese tema, y también lo compara Generosidad, con... ¿Cómo? generosidad también estaba, pues, ¿no? Sí, 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 también, percepción Ya. de generosidad. Y todo esto lo compara también con un ámbito económico. Sí, está el PIB y el PIB per cápita también, que son datos que los compara un poco. Y todo esto lo mide a través de las puntuaciones y calificaciones de felicidad, que es una encuesta mundial, que se llama Encuesta Mundial de Gallup, que está hecho por un grupo de psicólogos que intentó medir esto que es la felicidad. ¿Ya? Entonces, bueno, explicando un poco lo que vamos a hacer. Bueno, aquí abajito está la base de datos. Oh, no lo puedes cargar. No, no puedo. A ver.
Ya. Tiene la... No, no se puede porque este tiene varias descargas, pues, ¿no? Hubiera Lo voy a dejar servido. acá, chiquillo, ¿ya? Esta es la base de datos que vamos a usar nosotros. Échale un ojo. Ah, por cierto, la página donde está acá es Kaggle. Es una página que está llena de bases de datos, pero llenísima. Mucho. Te pueden encontrar, si les interesa la salud pública, pueden encontrar bases de datos de salud pública. Si les interesa quizás políticas públicas, les interesa entretenimiento, películas, música, deporte, pueden encontrar la base de datos que sea. Sí, es muy recomendada y es como uno de los repositorios más grandes a nivel mundial donde guardan bases de datos. Nacho, Yeah. déjame comentar algo así como cortito para los chiquillos como de programación. Em, pueden, de hecho, usar este mismo reporte para los... Se les viene un trabajo que van a tener que hacer, que van a tener que buscar una base de datos y incluso van a poder usar esta base de datos. Para los que estamos en estadística, no, porque esta tiene muchas descargas. Entonces, no podemos. Em, Así que eso. Esta base de datos está buenísima y también está la del año 2020, está la de 2019, así que yo estudié la del 2019 y eso, así como su dato. Claro. O sea, hay distintas versiones. Esta es la última que salió, incluso salió hace súper poquito, como hace un mes salió esta, la lanzaron. Está súper bueno. Es interesante estudiarla porque esto tiene ya las repercusiones de la pandemia. Y si uno estudia el del 2020 y el del 2021, igual se pueden encontrar datos interesantes. Por cierto, algo importante es que hay varios estados a nivel mundial que usan este informe para guiarse en cuanto a políticas públicas en el sector de bienestar social. ¿Ya? Eso es como salió en el informe ahí detallado. Bueno, siguiendo un poco con el tema de R, claro, descargamos R y RStudio. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir y abrir RStudio. ¿Ya? Sí, se ve ahí. Sí se ve. Súper. Y lo primero que cuando abramos RStudio por primera vez, si literal recién descargado o los que ya lo tenían descargado en un proyecto nuevo, se nos va a abrir esto. ¿Sí? Una primera vista dice, chuta, hay un montón de botones, ¿qué hago aquí? Un montón de pestañas, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde voy, cierto? Cuando lo mostraba el profe en clase se veía todo tan fácil. Está entretenido, así que, chuta. Ya, lo primero que tenemos que hacer es ir acá, File. Vamos a File. Ahora, esto es muy importante. Nosotros tenemos que abrir un proyecto, el Y New disculpa, Project. disculpa, es que a mí no me aparecen las dos ventanitas del lado, me aparece solamente este grande, como ¿Este el grande? más grande, pero las dos chiquititas no me salen. En RStudio. Debe estar solamente con el R, porque a veces se abre solamente la consola con el R. Ah, Claro. ya. Sí, Igual abrir otro. puedes ir Muestra, a... Nacho, ¿podéis mostrar como lo que deben abrir? ¿El R? ¿De dónde abriste eso? ¿Cómo Sí, dónde abrir? como, De RStudio de aquí, de abajito. sí, como el logo, Este loguito. El circular, el celeste. ese mismo. Ahí tienen que abrirlo. Sí, de todas formas, si te aparece así, puedes ir arriba, View, a Panes. Ajá. Y aquí puedes seleccionar todo lo que quieres que se muestre. ¿Sí? Hay gente que Ahí, él... ahí me resultó, gracias. Súper. Ya. Bueno, como íbamos diciendo, vamos acá, New Project. Este es de suma importancia, ¿por qué? Porque claro, nosotros podemos empezar a trabajar de manera directa, pero no hemos visto un proyecto. ¿Ya? No quiero. Ya. Lo que primero se nos va a abrir es crear un nuevo directorio. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a crear ahora va a ser una carpeta donde se van a empezar a guardar todos nuestros códigos. Si vamos a nuevo directorio, vamos a nuevo proyecto y le ponemos un proyecto. Por ejemplo, le ponemos un nombre, por ejemplo, ciclo de S4S. Este va a ser el directorio que voy a usar a lo largo de todo el ciclo. Así que si quieren ir acorde a lo que estamos viendo acá, pueden ponerle el mismo nombre incluso. Y aquí seleccionan el lugar.
¿Ya? En este caso, por defecto creo que viene en el escritorio, pero ustedes pueden buscar una carpeta aquí que en Browse, que les acomode más. ¿Sí? Voy a buscar una carpeta que me acomoda a mí. Y aquí está. Voy a abrirlo acá. Ya, y este es muy importante. Cuando nosotros usamos GitHub, podemos seleccionar esta pestaña. Como nosotros vamos a usar más adelante GitHub, si van a crear un repositorio nuevo y van a usar GitHub, tienen la intención de usarlo, yo les recomiendo que seleccionen esta pestaña también. Si no van a usar GitHub, no es necesario. ¿Yep? Bueno, y vamos finalmente a Create Project. Y aquí va a demorar un poquito. Debe ser esa A opción. mí no me parecían esas opciones, me parece solamente una que dice use REM within this project. Ya. Ah, ya sé por qué pasa eso. Disculpen. Es que yo ya tengo instalado GitHub. Quizás eso es porque ustedes no lo tienen instalado todavía. Bueno, pero igual no hay problema. Si más adelante lo usamos. Este era el archivo que yo les decía. Este. Cuando nosotros como GitHub se va a crear automáticamente, pero yo aproveché de crearlo ahora, pero no hay problema. No, no hay problema en ese estilo. En ese sentido, ¿bien? Ya, esto es lo primero que se nos va a abrir en cuanto a R. Ya lo mismo. Tenemos R nuevo. El profe nos manda a hacer una tarea, un trabajo con nota al fin de, y necesito aprender a usar R ahora. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que aquí tenemos la consola. A la derecha tenemos los ambientes de trabajo. Y nuestros ambientes de trabajo son dos. Uno donde se va a visualizar, aquí se van a visualizar todos nuestros gráficos. Aquí las carpetas. Aquí los paquetes, que más adelante vamos a explicar lo que son los paquetes. Y aquí un par de pestañas que nos van a servir también para más adelante. Ya, pero lo principal que nos tenemos que centrar ahora es Plot sirve para visualizar gráficos y Files sirve para administrar todos los archivos, todo lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Se nos va a presentar la oportunidad de que vamos a trabajar en 2, 3, 4 archivos al mismo tiempo y todo se va a ir recopilando acá. ¿Se acuerdan cuando les mostré GitHub? Por ejemplo acá. Aquí. Esta carpeta que está acá, esta que está aquí, es lo mismo que tengo yo acá. Ahora, esta está vacía y está súper ordenadita porque no hemos hecho nada. Pero a medida que nosotros empecemos a trabajar, se nos van a empezar a guardar todas las cosas acá. La misma duda surge también que uno dice, ya trabajé en mi proyecto y ¿dónde queda mi archivo? ¿Dónde está mi archivo? ¿Dónde lo guardé? Necesito mandárselo al profe, me quedan 5 minutos para enviarlo, etcétera. Entonces, por eso es importante que identifiquen la carpeta donde lo van a tener. ¿Ya? Y bueno, eso. Principalmente esta es la consola donde nosotros vamos a trabajar. La parte de la derecha abajo es nuestra carpetita, donde vamos a tener todo. Y las visualizaciones. Cada vez que nosotros hagamos un gráfico va a salir acá. Y arribita, y esto igual es importante, aquí van a estar todos los objetos que nosotros vamos a controlar. ¿Qué son los objetos? Van a ser los archivos que nosotros vamos a ir manipulando. ¿Sí? Vamos a ir manipulando a lo largo de R. ¿Sí? Cuando nosotros carguemos una base de datos, se nos va a cargar acá. Cuando nosotros carguemos un objeto, se va a cargar acá. Cuando un vector, un número, una letra, un carácter, etcétera, todo se va a ir quedando guardado acá. ¿Sí? Ahora, creamos el proyecto, tenemos la consola, tenemos el archivo, ya sabemos para qué sirve esto, más o menos, nos podemos guiar. Hay que empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces ahora recién vamos a New File y vamos a lo que es RScript. ¿Sí? Y aquí se nos crea R. Por primera vez ya tenemos un archivo R. Y fíjense bien, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de 2 más 2 y lo voy a guardar. ¿Sí? Y si se fijan, aquí está el archivo donde lo voy a ir guardando. Le voy a poner este
archivo de prueba. Lo voy a guardar y el primer cambio que vamos a ver va a ser acá. ¿Ven? Aquí se fue guardando. Entonces, a medida que nosotros trabajemos, como hemos dicho, se va a empezar a guardar acá. Y ahora eso es súper importante que cuando empiecen un proyecto nuevo, un trabajo, el profe los mandó a hacer un informe, etcétera, hagan un proyecto nuevo, porque así van a tener dominio de dónde se van a empezar a guardar todas las cosas que trabajen. Bueno, esto es lo que es nuestro script, donde nosotros vamos a trabajar, pero nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la consola, ¿cierto? Aquí. La consola es nuestro lugar de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a introducir todos nuestros códigos para que funcionen de manera óptima y los pueda procesar. Por ejemplo, podemos hacer una ecuación súper fácil. Un 2 más 2, uno suma. Y si nosotros apretamos Enter, la consola nos devuelve el resultado. Ahora, ¿qué es este numerito de acá al lado? Ese numerito nos indica la cantidad de filas que ocupa ese valor. Por ejemplo, no sé, otra ecuación, 5 por 5, 25. La ejecutamos. Y ahora vamos a hacer un... Nacho, ¿puedes bajar un poco la pantalla que no se ve tanto? No sé si es posible. Uy, no sé si la puedo bajar, que estoy jugando mi pantalla como tal. Está acá. A ver. Vamos a De hecho, si hacerlo. borráis todo lo que viene, eso como con la escobita, en lo predeterminado. Mira, sí. Ahí está, sorry. Ahí está su control L. Ya, bueno, viendo de nuevo, por ejemplo, tenemos un 2 más 2 y nos ejecuta un 4, ¿verdad? Tenemos un 3 por 4 y nos ejecuta un 12 y así sucesivamente. Ejemplo, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un nuevo objeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que a la derecha se guardan todos los objetos que nosotros vayamos registrando? Entonces, nosotros vamos a aprender lo que es la primera función, o sea, no la primera función, sino el primer icono, que va a ser este, que va a ser una flechita súper amigable. Está acá, que nos va a ayudar a designar valores dentro de R. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que X tome el valor de 12. Entonces lo ejecutamos, y aquí a la derecha se nos va a guardar el valor. Por ejemplo, guardamos otro valor, y le ponemos que sea 2. ¿Sí? Tenemos todo ahí, X e Y. Y resulta que ahora queremos ejecutar algo más grande, ¿cierto? Pongamos que sea X multiplicado por Y. ¿Sí? Estamos tomando el valor de que X toma el valor de 12 e Y toma el valor de 2. Y si lo ejecutamos, nos va a tirar 24. Sí, esta es una característica. ¿Cuál es el comando para que aparezca como el símbolo menor a guión? ¿Qué es O sea, al menos en mi teclado está abajo, la parte de abajo a la izquierda. ¿Ese? ¿Este es cierto? Sí, sí, El no, de pero es que asignar, el sí, es que alt hay más como el un menos. Ah, ya. alt más. Sí, eso puede hacerlo de la forma cortita. Ya, Claro. gracias. Ok. Bueno, eso principalmente. Pero supongamos, claro, tenemos la consola acá, pero necesitamos trabajar en el script, ¿cierto? El profe nos pidió el script, no nos pidió la consola. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces aquí, imagínense que el script es lo mismo que la consola, solamente que se van a ir guardando un poco las cosas y va a ser nuestro cuaderno de dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer X multiplicado por Y. Y ojo, aquí ya nos sirve el Enter. Si nosotros apretamos Enter, se nos va a ir para abajo. Va a empezar a crear ahí cositas. Nosotros podemos hacer dos formas.
ponernos sobre la línea y ejecutar run. ¿Ven? Nosotros le ejecutamos y acá abajito nos lanzó los resultados, el mismo resultado que antes. O podemos ocupar el acceso rápido, que es usando el control y el enter apretándolos al mismo tiempo. Por ejemplo, lo voy a apretar ahora. Listo. Ahora, por ejemplo, otra cosa. X más Y. Ahora yo no quiero que me los multiplique, sino que me los sume. Voy, ejecuto run y me los lanza acá abajo. ¿Ya? Pero ya no, esto ya no va girando hacia abajo, sino que aquí, como habíamos dicho, el script funciona como nuestro cuaderno, ¿cierto? Nuestro cuaderno de dibujo, donde nosotros vamos a ir haciendo todo esto. Bueno, principalmente eso es como el dominio de lo que nosotros vamos a trabajar. Eso es como para movernos principalmente dentro de R. Vamos a hacer esto. Y aquí se Nacho, van a guardar todo. ¿puedo decir algo así cortito? Sí, claro. Que al final esto del script es como la previa antes de lanzar oficialmente a la consola y que se haga todo oficialmente. Aquí en la consola uno se puede equivocar y poner muchas cosas y ahí mismo se puede editar. En cambio, en la consola, si uno quiere borrar algo, se borra completamente todo. ¿Ya? Entonces, para eso sirve más que nada el script. ¿Ya? Y es mucho más fácil usar el script que la consola. Claro. Eso. Lo que dice la Barbie, es mucho más El fácil usar script el es la script. de arriba ¿Mm? que la de abajo, ¿cierto? Sí, Sí. Entonces como que yo en la de abajo en la consola, como yo no puedo borrar línea por línea, sino que tengo que borrar todo, o sea, control L no Eso para... mismo. Exacto. Eso es lo que va a Ah, pasar. ya, Eso es lo complicado ya. de usar la consola. Mejor. Por eso Ya. para nosotros y yo creo que para todo igual es mucho mejor, más fácil de usar el script al tiro. exacto. Hay varios profesores que empiezan trabajando en la consola y de repente un día en la clase aparecen con el script y andan todos perdidos. ¿Cachai? Entonces es como la idea también de que buscamos nosotros, de poder ahí en el ambiente de trabajo eh, y trabajar, o sea, de manera súper cómoda. Ahora, ya para terminar, que se nos alargó un poquito, vamos a introducir un dato. Estos datos ya no nos sirven, podemos ir aquí a la escobita, está acá, que es eliminar objetos, y apretamos que sí, y se nos va a eliminar, se nos va a limpiar nuestro ambiente de trabajo. Ahora, nosotros queremos trabajar con la base de datos, ¿cierto? Habíamos dicho que queremos trabajar con esta base de datos, que ya viene hecha y derecha. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos este botoncito que dice Import Dataset, lo apretamos y nos va a lanzar una serie de opciones, ¿sí? Tenemos los datos de que algunos son Excel, algunos son base y algunos son reader. Ahora, ¿cómo los identifico, cierto? El profe ahí me metió una base de datos con la cual tengo que hacer entregar la tarea, pero no sé cuál es cuál. Y aquí viene un poco el dilema porque cuando uno carga la base de datos de manera errónea, se la lee de manera errónea también. Resulta que hay datos que están nulos, hay datos que están vacíos, hay veces que ni siquiera la lee, etc. Y entonces es muy importante identificarlo. Ahora, yo me voy a ir a mi archivo que descargué en otra carpeta. Voy a cerrar esto un poquito. Ahí está. Voy a escritorio. Personal. Voy a ir a la carpeta donde yo lo había dejado. ¿Cierto? A data, donde lo tengo yo. Y aquí está. ¿Ya? Entonces voy a ir acá. Voy a ir a propiedades. Y aquí están todas las propiedades, detalles que es del archivo. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver acá y dice tipo de archivo. Bueno, puedo agrandar esto. No. ¿Sí? Y nos dice que el tipo de archivo es un archivo de valores separados. Y esto, que igual se lo tienen que grabar mucho en la mente, cuando uno dice archivos separados por algún tipo de coma, punto, espacio, etc., uno está hablando de un tipo de archivo CSV. ¿Sí? Entonces, claro, ya identificamos el tipo de archivo que nosotros estamos manejando. Un archivo CSV no es un Excel, a pesar de que sale el signo que es de Excel, no es un Excel. Y sabemos que es CSV, puede ser stata, puede ser punto .data, etc.
Pero claro, nosotros sabemos que ya es punto .csv. Y vamos para acá. Claro, sabemos, vamos a import dataset. Y sabemos que tenemos que ingresarlo acá. ¿Por qué? Porque sabemos que es CSV y es tipo de, lo lee como texto, separado por comas. Nacho, ¿Ya? Dime. antes de como importarlo, ¿podéis mostrar así como su vista previa de cómo se ve el CSV? Claro. Mira, vamos a ingresarlo por error primero, ¿ya? Ya. Supongamos que nosotros por intuición vamos a hacerlo por Excel, porque todos los datos que hemos trabajado han sido en Excel. O sea, from Excel, rows, y vamos a ir a la carpeta donde tenemos todo esto. Y aquí está. Otra cosa, ¿dónde puedo descargar ese archivo? Es que no lo descargué. Pusimos el link. Ah, ya, voy a revisarlo. Está por- no sé, Barbie, si lo podéis No, no mandar está de el nuevo. link, pero ¿No? No no. se lo mandé yo en delante. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, claramente está, po. Está aquí. Mala mía. Ya. Voy a Aquí copiarlo. tenemos el primer error, ¿cierto? Claro, nosotros, Ahí también lo puse. a pesar de que nosotros fuimos al archivo y vimos que tenía el signo Excel, lo intentamos cargar en Excel, ¿cierto? Por intuición, y nos registró como error, ¿cierto? Y no lo cargó finalmente. Entonces decimos, chuta, la base de datos está mala, no nos sirve, etcétera, pero no, lo que pasó fue que lo cargamos mal. Entonces si vamos a text, a lo que efectivamente se tiene que cargar, vamos acá, lo buscamos, lo abrimos, y aquí Nacho, sale ¿cuál más o era menos ese? el text txt. Lo voy a hacer de nuevo si queréis. Sí, Aquí. ahí está. Bueno, en el caso de CSV sirven las dos opciones. Sí, lo vamos a hacer en este ámbito para que sea más bonito. Esta es nuestra carga previa. Vamos a buscar. Vamos a donde lo tenemos. Tenemos la data. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Aquí está. ¿Ven? Y ahora sí nos cargó la base de datos como debería habernos cargado. No lo puedes cargar. Nacho, ¿podéis mandarla directamente aquí? Ya, espérame. Creo que no sé si lo puedo descargar, o sea, mandar. Sí, podéis mandarlo así como Ahí está. ahí, esa misma. ¿Cacha? Ni sabía. Sego. Ya, súper. Y bueno, eso. Aquí se nos cargó la base de datos. Bueno, no, todavía no se ha cargado. Lo estamos la estamos viendo solamente, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirven todos estos botones? Puede ser que, claro, la carguemos acá y nos registre como error. ¿Ya? Si nosotros vamos a la base de datos, y esto igual es importante identificarlo, abrimos acá, yo lo voy a ir con bloc de notas. Aquí está nuestra base de datos, ¿cierto? Parece una cosa súper complicada y tal, es tediosa. Y nosotros identificamos que hay comitas. Una comita aquí, una comita acá, una comita acá. Entonces nosotros sabemos que es un archivo CSV, pero además ya sabemos que el principal delimitador por el cual está separado es una coma. Puede haber ocasiones en el que sean puntos. En vez de una coma, sean puntos, sean barras, sean espacios que hacen doble espacio, etc. ¿Sí? Entonces, como no guardar, ya. Como nosotros sabemos que es por comita, vamos acá donde dice delimitador y apretamos coma. ¿Sí? Ahora habíamos dicho que puede ser por doble espacio, por semicoma, o sea que sea punto y coma, tab, etc. Si por ejemplo si colocamos tab, lo más probable es que nos lo lea mal. Efectivamente, ahí está bien. Esto también pasa mucho en Excel, ya que en Excel lee mal los datos. Pero como nosotros habíamos dicho que sabemos que es por coma, vamos a ir acá a por coma, listo. Ya. Bueno, aquí está el nombre un poco. Yo les recomiendo siempre que elijan nombres súper cortitos. Por ejemplo, voy a poner WH, significa World Happiness Report, HR, para que la identifique como este nombre. Este signo sirve principalmente
para que la primera fila de cada columna, estamos hablando de, por ejemplo, el primer valor de acá, el primer valor de acá, el primer valor de acá, tal, me lo identifique como el cabezal de cada columna. Por ejemplo, si lo deseleccionamos, aquí está, ¿bien? No me lo registra, y todas las primeras columnas, el nombre que tenía cada columna, lo registra como un valor. ¿Ya? Por eso es importante ver si efectivamente ya la base de datos trae un cabezal o no trae un cabezal, que son los nombres que están arribita de cada columna. En caso de que no traiga, R lo pone automáticamente. Y en caso de que sí lo traiga, hay que seleccionar esta parte para que lo identifique. ¿Sí? Bueno, eso. El signo es para verlo acá. Esta pestañita, si nosotros la deseleccionamos, al momento de cargarla no se va a ver. Y esto, bueno, esto tampoco se toca mucho. Y eso sería, ¿ya? En caso de que la base de datos traiga valores nulos, también lo podemos hacer acá. Todo esto se hace con la precarga, ¿sí? Y una vez que decimos ya, tenemos nuestra base de datos ya cargada, o sea, ya lista para cargar, está toda arregladita, mononita, está todo bonito, ¿sí? Ahora, viene aquí también, es identificar el valor de cada columna. En Excel, y también en R, se puede identificar, por ejemplo, le podemos decir, bueno, aquí R lo detecta automático, pero por ejemplo le podemos decir que esto es toda esta columna y tipos de datos de carácter. ¿Cierto? Aquí lo registró, bueno, lo hizo de manera obvia. Y no sé, pues aquí lo que es generosidad, la variable de generosidad, nosotros no lo queremos que lo registre en numérico, o en fecha, o en tiempo y fecha, o en double, lo que significa es decimal. Uy, no sé qué apreté, decimal. O queremos que lo registre en caracteres, etc. Entonces, antes de cargar la base de datos, es de suma importancia que sepan cuál es cada columna, especialmente las que van a usar, ¿ya? Porque al momento de visualizar, si no están bien detectadas las columnas, les va a arrojar error, ¿sí? Ya voy a borrar esto un poquito. Necesitamos. Ah, no se puede, ya bueno, no importa. Bueno, eso sería. Finalmente apretamos importar. Y en nuestro espacio de trabajo a la derecha arribita ya se habrán cargado nuestra base de datos. Si nosotros vamos acá y la apretamos, podemos visualizarlo. Un poco esto. Ahí está. ¿Sí? Se nos cargó súper bien. Leyó afortunadamente todas las variables. Están enumeradas. Detectó las columnas bien, etc. Y ojo aquí, a simple vista nos entrega dos tipos de información súper importante. Nos está diciendo que hay 149 filas. O sea, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a llegar al número 149. Y tenemos 20 variables, que en realidad son 20 columnas. ¿Sí? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tenemos 20 columnas. ¿Sí? Eso es lo que nos da principalmente esta parte. Ahora, si queremos más información, ¿cómo fue que cargué la base de datos? Uy, igual explicar todo, pero mira. Vamos acá a import dataset. Como sabemos que es un archivo CSV, vamos a text read. Y aquí lo cargamos, ¿cierto? Vamos a browse. Y buscamos la base de datos que queremos cargar. Y ahí se nos carga. ¿Sí? Aquí ya vamos a ver todo lo que me explicó antes, del delimitador, los espacios, los nombres de las columnas, etc. ¿Ya? Eso. Y una vez visto, se aprieta importar, lo importamos. Igual si quieres tener alguna duda, te puedes quedar más ratito también, un rato más, y lo resolvemos. Y eso sería. No sé. O sea, eso sería como lo principal. Ahora, sus nuevas dos amigas van a hacer estos dos valores porque lo van a usar muchísimo si van a trabajar con la base de datos. ¿Sí?
Así que es importante que lo vean y lo identifiquen. No sé si hay alguna pregunta. Estaríamos con eso. Y terminamos el ciclo, bueno. Antes que se vayan todos, por favor, necesitamos que rellenen esta encuesta. Nos va a servir caleta a nosotros y ojalá lo puedan hacer. Por fin, por fin. Claro. Estamos listos. No, no les va a tomar, Sí. no les va a tomar más de 5 minutos ya. Por favor. Eso, no sé si hay alguna pregunta. Estaríamos con eso. Muchas gracias, chiquillos, por estar acá. Y bueno, si quieren quedarse un ratito para hablar y todo eso.